Quiero empezar poniéndoles una imagen de la vida real, lo que uno se enfrenta cuando ve a un paciente con esta entidad, para que más o menos se den cuenta de toda la información que deberíamos proporcionar con la imagen. Este es un caso de la vida real, un paciente que llega en urgencias con dolor precordial y se le ve una de estas entidades del síndrome aórtico agudo, que en este caso es una disección. Y hay muchas cosas que hay que analizar, los órganos, las ramas, si hay datos de malperfusión, y todo eso lo vamos a desarrollar ahora. Es un método, la tomografía, como lo van a ver, muy útil para este tipo de pacientes. Vamos a tratar hoy de reconocer qué entidades comprenden a los síndromes aórticos agudos. Vamos a ilustrar la utilidad de los métodos de imagen en la evaluación de la patología aórtica y, por último, algunos comentarios de las actualidades en imagen para estas entidades. Como veíamos en la tromboembolia pulmonar, en este grupo de patologías también hay muchas modalidades diagnósticas, pero por mucho la tomografía computada es el rey o la reina, como quieran, de los métodos de imagen. ¿Por qué? Porque es un método muy rápido, es un método que un paciente que está inestable podemos hacer el estudio extremadamente rápido. Y eso no lo digo yo, eso lo dice mucha gente y en algunas de las guías de clínicas se pone como el mejor método disponible, y en el American College of Radiology lo ponen como el mejor método, el recomendado en pacientes con sospecha de disección. Y esto es también como lo mostraba el doctor Kimura y lo mostrábamos en la plática pasada. Esto se ha logrado porque la tomografía tecnológicamente se ha superado muchísimo. Desde el primer tomógrafo que era helicoidal, que era lento, a los tomógrafos multidetector que hacen un estudio extremadamente rápido. Nosotros podemos hacer un estudio de la aorta en 5 a 10 segundos. Imagínense lo que eso traduce a un paciente que está inestable. Y esa es la gran virtud de la tomografía, es un método no invasivo, de alta resolución espacial, es versátil, es multiplanar, no es muy operador dependiente. Si uno genera un protocolo, ese protocolo se tiene que cumplir. Lo siguiente que les decía es muy importante, esto no se necesita ningún tipo de sedación y el estudio es realmente muy rápido. Teóricamente no debería estar el paciente en la sala más de 10 minutos. Este es el protocolo que se puede modificar, se está tendiendo, como les decía en la plática pasada, de disminuir el contraste. Hay que siempre tratar de hacer estudios con flujo de velocidad del contraste muy alto para tener una adecuada opacificación de la aorta. Siempre les comento yo a los residentes, y es algo que creo que es muy importante para el radiólogo y para los que ven este tipo de pacientes, la técnica del estudio. Hay que estudiar a la aorta como un órgano completo, no hay que fragmentarla. Entonces hay que estudiar a la aorta completa. Entonces el estudio se debe de hacer incluyendo el tórax y el abdomen. Muchos pacientes pueden tener patología tanto en la parte torácica como en la parte abdominal, y para la planeación terapéutica, ya sea quirúrgica o hemodinámica, es muy importante saber eso. Y siempre debe de incluir una fase simple. Esto es fundamental para una de las entidades. El diagnóstico se hace en esta fase. Entonces, aparte de la fase contrastada arterial, hay que hacerle una fase simple. Ha existido cierta controversia si hay que hacer el estudio con sincronización cardíaca o sin sincronización cardíaca. Definitivamente con sincronización cardíaca se ve mejor, hay menos artificio de movimiento, pero aquí se radia mucho más al paciente. El estudio que normalmente se hace y lo que prácticamente todas las guías establecen es hacer el estudio sin gatilleo cardíaco, a no ser que exista la duda de que está involucrada la coronaria, y ahí sí hay que hacer el estudio con gatilleo cardíaco. El gatilleo cardíaco, además de tener una imagen de mejor calidad, nos va a permitir tener el volumen del ventrículo izquierdo y la función y la fracción de eyección, que se pueden ser parámetros clínicos muy, muy relevantes. En tomografía también tenemos la posibilidad de hacer múltiples reconstrucciones. Es otra de las grandes virtudes de la tomografía. Se pueden hacer reconstrucciones multiplanares en máxima intensidad de proyecciones, en MPR curvos, volume rendering en tercera dimensión, que ayudan a hacer mucho más notoria la entidad, pero además a planear el tratamiento.
Algunos ejemplos de este tipo de reconstrucciones que nos ayudan a establecer de dónde a dónde inicia y dónde termina la patología, y esto que a veces les es muy útil a los clínicos y a los cirujanos para tratar de hacer la planeación quirúrgica. En algún momento se intentó, esto no es tan antiguo, en el 2012 se intentó de hacer como en otros métodos, la broncoscopía virtual, la colonoscopia virtual, entrar a la aorta y hacer una aortoscopía virtual. Y en algunos sentidos puede ayudar a diferenciar la luz falsa, luz verdadera. Esto tuvimos algunos intentos de hacerlo, la verdad es que en la práctica no se utiliza tanto. Como una manera de resumen de esta primera parte de la tomografía, recuerden lo que hemos visto en estas pláticas de la tomografía, la desventaja, radiación, medio de contraste, que es una lucha que estamos haciendo para que estos dos se disminuyan y el paciente tenga menos material de contraste y menos radiación. Con equipos nuevos como los que contamos, esto se puede lograr y lo van a ver un poquito después en alguna diapositiva. Todas las ventajas de la tomografía, de nuevo repetir, probablemente el versátil, que sea muy rápida, para este tipo de pacientes es muy, muy útil. Para los que ya están con sueño, sobre todo si son los radiólogos, esta es la diapositiva más importante, así es que si quieren tomarle una foto ya se duermen y ya no se van a perder gran cosa. Aquí está el resumen de lo que el radiólogo y el que está dedicado a la imagen tiene que analizar en cada una de las entidades. Los síndromes aórticos agudos están compuestos de estas tres entidades: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Cada una tiene una fisiopatología diferente, cada una tiene unos hallazgos por imagen diferente. Entonces, esto es lo que más o menos resume todo lo que vamos a hablar de la parte de los síndromes aórticos agudos por imagen y su utilidad. Para eso hay que recordar algo muy sencillo. La aorta, como todo vaso arterial, tiene una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. En la tomografía y probablemente ningún método de imagen puede ser capaz de distinguir, a no ser de la tomografía por coherencia óptica que nos decía el doctor Kimura, esa probablemente sí pueda distinguir capas y ya hay algunos estudios de eso en síndrome aórtico agudo, pero todos los demás métodos no son capaces de identificar las capas. Pero la patología que tenga la aorta nos puede decir qué capa es la enferma, y eso es lo interesante de esta patología. Si nosotros vemos que la capa íntima, que es la más cercana a la luz, está afectada, eso es una disección. Y lo que va a pasar es que de la luz de la sangre donde estaba pasando normalmente se va a generar otra luz y van a generar dos luces. En algunos casos puede haber 3 o 4 o hasta 5 luces. Esa es la disección aórtica, una de las entidades, la que corresponde con el 70% de los síndromes aórticos agudos. Después está el hematoma. El hematoma es la capa íntima, está completamente íntegra, perfecta, y lo que está afectado es la capa media, por un sangrado de los vasos vasorum. Aquí sangró el espesor del vaso. La capa íntima está completamente bien. Y la úlcera penetrante es una entidad que se basa en la patología aterosclerosa. El vaso está lleno de grasita, el cuerpo intenta combatirla y se lo empieza a comer, pero no tiene límites y se sigue comiendo y puede comerse todas las capas. Entonces esto puede llegar a ser un sangrado y romper el vaso. Todas las entidades comprenden una fisiopatología inicial, que es el debilitamiento de la capa media, y todos tienen el factor de riesgo en su gran mayoría de hipertensión, válvula aórtica bicúspide, y en poblaciones seleccionadas como la del instituto, los pacientes con Marfan tienen un mayor riesgo de estas patologías. Esto es algo interesante que tenemos que recordar. Estos pacientes se atienden de una manera multidisciplinaria. En instituciones como en el Instituto de Cardiología tenemos hasta un grupo de aorta en la que si hay un caso agudo nos sesionamos y está el radiólogo, está el intervencionista, está el clínico, está el de terapia, está el anestesiólogo. Todos están tratando de ver qué es lo mejor para el paciente. Y ahí la tomografía en verdad juega un papel muy, muy importante. Algunos de los conceptos nuevos es que estas entidades pueden imbrincarse, y esto es algo que hemos visto. Hay pacientes que pueden tener las 3 entidades en uno solo,
Pueden tener hematoma intramural y úlcera y puede tener una disección, o puede tener un hematoma y después convertirse en una disección, o puede tener una úlcera y convertirse en disección. No son excluyentes. Pueden presentarse varias al mismo tiempo o pueden presentarse todas. Vamos a empezar con la disección. 70% de los casos de síndrome aórtico agudo es la disección. Recordar, desgarro de la capa íntima, y eso permite el paso de la sangre a otra luz. En la patología, si hiciéramos un corte de la aorta, se vería así. Esta sería la luz falsa. Y aquí también es una referencia vieja, pero es así, ahí demuestra cómo el método es extraordinario. La tomografía computada tiene una sensibilidad del 99%, especificidad de prácticamente el 100%, valor predictivo positivo muy alto, valor predictivo negativo muy alto. En resumen, tiene una sensibilidad altísima para hacer diagnósticos. La definición la tienen ahí en rojito. Recordar, es la más frecuente, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, es raro en personas menores de 60 años, y esto también es algo que hay que recordar. La tipo A tiene una mortalidad muy importante. Por hora el paciente aumenta su porcentaje de mortalidad en el 2%. Esto es algo triste, ¿no? A veces vemos en el instituto pacientes que llegan con disección tipo A, y el simple hecho del tiempo agota a los pacientes y hace que los pacientes fallezcan. Por imagen nosotros tenemos que hacer el diagnóstico, clasificarla, ver de dónde inicia, ver dónde termina, ver dónde están los desgarros intimales, ver dónde están las comunicaciones entre las dos luces, ver cuál es la luz falsa y cuál es la luz verdadera, qué vasos salen de la luz verdadera y la luz falsa, ver cuáles son las complicaciones. En realidad el paciente no se muere por la disección, se muere por las complicaciones que generan la disección, y en estas la más importante es la perfusión. Ahora vamos a ver que una de las cosas más importantes actualmente en la tomografía es poder definir si hay o no hipoperfusión a los órganos blancos. Entonces, analizar si hay derrame pericárdico, si hay derrame pleural, si hay sangre en el mediastino, si hay sangre en la cavidad pleural. Y esto es algo bien, bien importante, siempre analizar los riñones, el hígado, el vaso, para ver si hay zonas de hipoperfusión. Los pacientes de disección aórtica mueren por hipoperfusión al órgano. Este es un ejemplo de una disección, básicamente para que ustedes vean cómo se ve el flap de disección o el desgarro de disección y los sitios de comunicación. Esto puede ser muy relevante y hay muchos estudios que están tratando de analizar qué tan importante es cuantificarlos, qué tan importante es saber dónde están para la evolución y el pronóstico del paciente. Esta es una imagen ilustrativa para que vean cómo la aorta, cómo se comporta cuando hay una disección. Esta es la luz verdadera, y la luz falsa que se ha generado por esa salida de la íntima comprime a la luz verdadera. Entonces, esta es la explicación por imagen de por qué prácticamente siempre la luz verdadera suele ser más pequeña que la luz falsa. Y aquí hay algunos otros datos que ayudan a poder diferenciar cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa. Y aparte del que les dije del tamaño, este signo del cobwebs es muy, muy importante. La luz falsa lo suele tener y es básicamente la íntima que está, por alguna manera decirlo, está moviendo, está nadando en la luz falsa. Y esta es la imagen muy similar a lo que nos mostró el doctor Kimura de la TEP crónica. Es una imagen lineal que está dentro de la luz falsa, y esto nos ayuda a veces cuando las dos luces están muy similares a definir que esta es la luz falsa. Aunque existe mucha controversia hoy en día en la clasificación, esto sigue siendo lo más importante para clasificarlo. Clasificarlo en un tipo DeBake y un tipo Stanford. DeBake 1, 2 y 3 y Stanford A y B. Cuando está afectada la aorta ascendente es A y cuando no está afectada es B. Esto es relevante porque el tratamiento, ya lo verán en la charla del doctor Gehring, depende mucho del tipo de la disección. La disección tipo A es la más frecuente, 60%, tiene muchas complicaciones, por eso les va tan mal a los pacientes. Se puede romper hacia el pericardio, se puede condicionar isquemia cerebral, isquemia visceral. Este es un ejemplo de disección Stanford A. Vean cómo en la porción ascendente se ve
las dos luces, la luz verdadera, la luz falsa, estas imágenes dentro de la luz falsa que les decía que se llaman cobwebs, y esta otra imagen con la luz verdadera muy pequeña. Por el contrario, la Stanford B no es la más frecuente, tiene una mortalidad mucho más baja. Hay algunos criterios importantes. Cuando uno ve la aorta mayor a 5 centímetros, es un criterio para alertar al intervencionista. Y esto es básicamente el ejemplo de la Stanford B, patología abdominal, no está afectado nada de la porción ascendente. Estos de los conceptos nuevos en la valoración de la disección. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros vemos, y está descrito, el colapso de la luz verdadera, es un signo de muy mal pronóstico, es un signo de que el paciente le va a ir muy mal, porque muy probablemente sus riñones van a empezar a dejar de funcionar y mucha parte de su fisiología normal va a estar alterada. Entonces, reconocer este signo es algo que nos alerta para avisarles a los clínicos que este paciente se va a poner mal. Y por otro lado, también la hipoperfusión a los riñones y al cerebro y a los órganos vitales. Y esto es algo también, no decimos nosotros, en las guías clínicas está bien establecido que las complicaciones agudas, si se rompe, si hay complicación hacia el corazón, pero la malperfusión es un dato muy importante y en algunas ocasiones hasta se tienen que hacer tratamientos de urgencia para tratar de mejorar esa perfusión. En resumen de la parte de disección, la cirugía es el tratamiento de elección en la porción ascendente y el tratamiento médico, y probablemente muchas de las partes de intervención van a estar en este grupo de pacientes. Ya abarcamos el 70%, ahora vamos a hablar del otro 30%. Uno es el hematoma. Recordar del hematoma, la capita está íntegra, hay sangrado en la capa media, el paciente sangra, estos vasitos que están aquí que se llaman vasorum sangran y generan un sangrado en el espesor de la capa media. Este es otro concepto novedoso del hematoma. El hematoma es una entidad que puede irse hacia muchos lugares. Puede irse hacia una disección, que no es algo tan infrecuente. Alguna gente cree que el hematoma intramural es un precursor de la disección, y no es infrecuente que yo al doctor Gering le digo, es un hematoma, doctor, y un par de días después que él lo mete, que estabilizan al paciente, resulta que él ya ve una disección. Entonces esto puede pasar, esto es algo que no es tan infrecuente. Después este hematoma puede romperse, este hematoma puede no cambiar y quedarse estable por mucho tiempo, este hematoma puede tener una resolución completa, puede tener una resolución parcial y prácticamente hacerse imperceptible o remodelarse completamente y ser prácticamente no visible o ir comprimiendo la luz verdadera, ese espesor de sangre. Esa es la definición, en naranjita se los pongo, la sangre en la pared aórtica sin ningún tipo de comunicación. Se clasifica igual que las disecciones, como les decía, hay algunos autores que creen que es simplemente el precursor de la disección y en el 10% puede regresar. La tomografía simple aquí tiene mucho valor. La imagen hiperdensa periférica en la fase simple hace el diagnóstico. Si ustedes no tienen una fase simple, se les puede ir el diagnóstico. Si no tienen la experiencia de haber visto muchos de estos pacientes, no va a ser fácil el diagnóstico. Estos son de los otros conceptos más o menos nuevos y que hay que decirlos. Hay criterios y pronósticos de mortalidad de los pacientes. En la tomografía, cuando uno ve un grosor mayor de 2 centímetros en el hematoma, aguas, este paciente le puede ir mal. Si el diámetro de la aorta es mayor a 5 centímetros, si se asocia a derrame pericárdico o se asocia a úlcera penetrante. Este es un caso de la literatura. Estoy haciendo un poquito de trampa para ustedes. Esta es la fase contrastada. No es tan fácil identificarlo, esto se puede confundir hasta con un trombo, pero si uno hace la tomografía simple, va a ver que es mucho más elocuente, no hay prácticamente ninguna entidad que pueda generar esa densidad en la pared de la aorta. El caso de nosotros, que está más bonito que el de la literatura, es mucho más elocuente, pero vean cómo si ustedes taparan esta imagen y vean solo esta, es muy difícil hacer el diagnóstico, se puede escapar y uno puede confundir esto con derrame pleural, con atelectasia,
con enfermedad aterosclerosa. En cambio, en la fase simple es extremadamente elocuente, como esta parte es donde está sangrando. Y aquí también hay que tener cuidado cuando ese hematoma empieza a generar estas imágenes como ulceradas, puede ser un indicador de progresión hacia la disección. Y una de las cosas nuevas, que ya lo mostraré, es en base a estas imágenes. Vamos a terminar con la úlcera penetrante, como les decía, enfermedad aterosclerosa, que va tratando de curar el cuerpo y el cuerpo va, al momento de curar, empeora la situación. Puede ser tan grande de hacer un sangrado. No es tan frecuente, es de los síndromes más raros, del 2 al 7%, y esto es algo que también se repite con nosotros, no es algo que veamos tan frecuentemente, prácticamente nunca la vemos sola, casi siempre está asociado con hematoma, es mucho más común en el arco y en la aorta descendente y con frecuencia son múltiples. Vean más o menos, estas son las imágenes de las úlceras y esta sería la imagen del hematoma. Esta es una imagen mucho más gráfica, como la aorta le sobresale una protrusión de contraste, que esta es la parte del nicho ulceroso, y esta parte hipodensa que se continúa es el hematoma. Prácticamente una úlcera es muy poco probable verla sola, porque sea como sea, el sangrado va a generar un hematoma en la pared. Quiero terminar los últimos minutos hablando de qué hay de nuevo. En realidad, debo decir que no hay tanto nuevo, pero sí hay algunas cosas que vale la pena conocer, que pueden servir sobre todo, no para el momento agudo. El momento agudo está muy claro que un método como la tomografía ofrece grandes beneficios por su velocidad, pero sí probablemente para casos específicos o para el seguimiento en pacientes que han sido tratados. Hay algunas cosas nuevas en resonancia magnética que se las voy a decir. Hay algunas cosas también que están empezando a surgir como nuevas utilidades del PET-CT y que están ya posicionadas en guías clínicas. Y lo que les decía en la tomografía de tromboembolia pulmonar también se es útil aquí, hacer los estudios con baja dosis y con bajo volumen de contraste. Eso es lo que perseguimos en prácticamente todos los estudios vasculares, que se puede hacer un estudio con baja dosis de radiación y con bajo volumen. Esto es algo muy interesante porque además hemos tenido casos en el instituto que probablemente con esto nos ayudaría mucho a poder valorar la dinámica del flujo dentro de la disección. Esto es muy interesante porque nos puede ayudar a predecir hacia dónde se está yendo la sangre, cuando uno le ponga un stent, hacia dónde se va a ir la sangre o hacia dónde se está yendo la sangre después del stent. Y es una forma de hacer la resonancia en 4 dimensiones y tratando de analizar el flujo que está sobre la aorta y sobre la disección. Entonces, son mapeos de flujo que pueden hacerse con color y se establece hacia la dirección del flujo de la sangre y del contraste, hacia dónde está yendo, si se va a ir de la luz falsa a la luz verdadera y en dónde se está yendo, para tratar de ver si se puede poner ahí un tipo de tratamiento para evitar que la luz que la luz falsa se siga ampliando. En ese mismo artículo hablaban de estas imágenes espectaculares en las que uno puede identificar los flujos en las dos luces y tratar de decir por dónde se está comunicando y esos sitios de comunicación tratar de ver hacia qué lado va. Esto es algo prometedor, es algo que probablemente va a ayudar al paciente que está con tratamiento y que por alguna razón no hemos podido identificar una endofuga, pero el paciente sigue expandiendo la aorta. Y esta es la parte que les decía del PET-CT. Esto es una guía clínica de actuación, un update de esa guía, y ya hay un párrafo que habla del PET-CT y habla del PET-CT como un valor pronóstico. Encontrar inflamación en el PET-CT en un paciente con síndrome aórtico agudo y puede ser predictor de que el paciente tiene el riesgo de desarrollar, en este ejemplo que les voy a enseñar, por ejemplo, una disección. Entonces, un paciente que tiene esta proyección ulcerada que veíamos cuando estábamos hablando de la disección y del hematoma, ver que en el PET sí hay cierto tipo de captación, ver cómo esa proyección en el futuro se ha hecho mucho más grande. Entonces, se está analizando el valor pronóstico de encontrar captación en los sitios de la disección.
Quiero terminar con la misma diapositiva que usamos para la tromboembolia pulmonar. Los estudios vasculares tienen la posibilidad de hacerse con baja dosis, con bajo volumen de contraste. Esto básicamente es el principio ALARA llevado a la imagen, modulación de corriente del tubo, recordar, esto puede ayudar a bajar el contraste, recordar que el kilovoltaje, mientras menos sea el kilovoltaje, las imágenes tienen mayor atenuación y se ven mejor, y además reducimos la radiación hasta en un 33%, y lo que les comentaba en la plática pasada, la reconstrucción iterativa también nos está permitiendo hacer estudios con baja radiación, hasta el 50%. En esta imagen también sacada de nuestro tomógrafo, vean cómo pudimos hacer un estudio con contraste, con 60 mililitros de contraste, y con una calidad diagnóstica muy buena, como lo van a ver, y con apenas 2 milisieverts en la parte contrastada del paciente. Esto es muy bueno porque es un estudio de toda la aorta y probablemente pudimos haber usado menos contraste, pero realmente estaba muy grande la aorta. Entonces, la calidad de la imagen usando un kilovoltaje bajo, vean cómo es muy buena a pesar de usar un bajo kilovoltaje, pero la imagen en las estructuras vasculares se realza mucho y esto nos ayuda a hacer estudios con baja dosis. Quiero concluir diciéndoles que los síndromes aórticos agudos, estas entidades, es muy frecuente en la que el radiólogo tiene una fuerte información y podemos dar mucha información para el clínico, para el intervencionista, para el cirujano, para la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, la tomografía computada es un método muy bueno. Vimos ahora que la resonancia magnética probablemente en algún momento en ciertos pacientes va a tener alguna utilidad y recordar que debemos de tratar siempre de hacer estudios con baja dosis, con bajo volumen de contraste y estudios diagnósticos. Muchas gracias.